santificar nuestras vidas, pueda gobernar en todo nuestro ser, pueda regir en nuestra vida, pueda someter las áreas rebeldes de nuestra vida a su autoridad, a su poderío, a su señorío, a fin que nosotros seamos siervos del Señor, sumisos a Él. Ese es el deseo de nuestro Dios, que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. Y que la alabanza que cantamos sea inspirada de lo profundo de nuestro corazón, reconociendo lo que solamente Él es digno de toda adoración. En un mundo donde se adora muchas cosas y se le rinde culto a muchas cosas, nos rendimos culto, a veces nosotros mismos podemos rendirle culto a Dios. Y gracias por permitirnos tener un lugar donde podemos venir y adorarle libremente a nuestro Señor. Gracias a Dios. Hasta con las ventanas abiertas podemos cantarle al Señor. Es un gran privilegio. Quiero que esta preciosa mañana abra su Biblia. Es una bendición estar con ustedes una vez más en esta casa donde se alaba el nombre del Señor. Siempre recordándoles que el bienvenido en esta casa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros venimos para rendirle culto a nuestro Dios en este lugar. Esta es su casa, o sea, casa de Él. Este es su santuario donde nosotros venimos a ofrecerle nuestras ofrendas. Todo lo que traemos al Señor lo venimos a rendir a Él. Su palabra dice que no podemos presentarnos al Señor con las manos vacías. Debemos presentarnos siempre con las manos llenas a nuestro Señor. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 9. Vamos a estar leyendo esta porción esta mañana. El libro de los Génesis, del principio. El inicio, capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene, hermanos? Si lo tiene en su celular, su tablet, su Biblia, nada más que si lo tiene en algún aparato electrónico, use precisamente esos aparatos en la iglesia solo para la lectura de la Biblia. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaban entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a ti, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguey. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana
Bendecimos tu santo y poderoso nombre, Señor. Hemos usado este tiempo para alabar y glorificar tu nombre con los cantos, la melodía, la música, suplicándote, Señor, que en tu misericordia haya podido llegar esta adoración, esta alabanza hasta el trono de tu gracia, y que las palabras que hayan salido de nuestros corazones hayan salido con sinceridad y con deseo, Señor, de que te haya agradado a ti. Y hoy en este momento, Señor, queremos también que nuestro corazón permanezca despierto, con los ojos espirituales abiertos, Señor, para que tú nos envíes la palabra del cielo, para que tú nos puedas hablar a nuestras vidas, Señor, a fin de que puedas trabajar en cada una de nuestras partes que necesitan rendirse a ti. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece en esta casa y que permanece con nosotros, haga una obra maravillosa en nuestras vidas cada día, cada momento, Señor. Que no se aparte, Dios mío, el deseo de servirte, el deseo de amarte, que no se aparte, Señor, el temor, la reverencia a ti de nuestras vidas, Señor. Queremos permanecer reverentes a tu santidad, a tu grandeza, a tu señorío, a tu gobierno, Señor, a tu absoluto poder que tú tienes por sobre todas las cosas, Padre. Queremos rendirnos esta mañana, queremos menguar, Señor, si hay orgullo, que de seguro hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, esas partes, Señor, que se revelan puedan rendirse ante ti, a fin de que tú puedas, Señor, obrar maravillas en nuestras vidas, que en el periodo que vamos a estar acá, escuchando tu palabra, tu Espíritu Santo trabaje. Tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas, cambie, destruya, Señor, lo que debe destruir y edifique y construya las cosas espirituales en nosotros, a fin de salir de esta casa, Señor, con un corazón renovado, con un deseo nuevo, una perspectiva nueva, Señor, y seguir viviendo con el deseo de agradarte a ti. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Tú que tienes el control de nuestras vidas, Señor, reina sobre tu pueblo esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Jesús. A ti la gloria y la honra, Padre. Te adoramos y te bendecimos esta mañana. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano, esta mañana. Y espero con la ayuda del Señor poder llegar a su corazón con la palabra de Dios, con el consejo de la palabra del Señor. Y esta mañana le he titulado a esta predicación: dos cualidades que Dios premia. Hay muchas cualidades que Dios premia, que busca en nosotros y las premia. Pero hoy vamos a ver dos, especialmente en el llamado de Abraham. En este ministerio siempre tratamos la manera de que la predicación y el mensaje vaya enfocado siempre en el desarrollo integral o el crecimiento integral del creyente, porque a eso fuimos llamados, a crecer. Amén. A eso fuimos llamados. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y en la vida espiritual se lleva el mismo proceso, se nace y se crece. En lo físico, crecemos en lo físico. Acá necesitamos un desarrollo integral, un crecimiento espiritual, basado en las perspectivas de Dios, en que Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Lo cree eso usted? Dios quiere hacer algo con nosotros. Generalmente conocido el dicho que siempre nos decimos: Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito en tu vida. Pero nadie podrá primero entender que Dios tiene un propósito si no sabe para qué nació, o si se queda en una etapa intermedia en la cual no logra desarrollarse. En el año 1904, el primer psicólogo, pensador, filósofo, publicó su primer documento. Hasta esa época solo existía la edad de la niñez y la edad de la adultez. Pero este psicólogo introdujo esta teoría de que entre medio de estas dos existe una, y es la llamada adolescencia. Y todo esto estaba basado
en un pensamiento de libertinaje y de consumismo, porque en esa etapa de la adolescencia que se vino descubriendo con el pasar de los años, es donde nos encontramos con una etapa donde el preadolescente, hoy hasta hay pre, había solo adolescente, pero hoy hay pre, y la idea es que en esta etapa los seres humanos eran una especie de consumistas pasivos, no, activos o pasivos, porque solo consumen pero no producen. Pero este no es el problema, dejémoslo ahí porque se van a sentir mal los adolescentes y los que tienen pensamientos psicólogos. El problema es que con el pasar de los años surgió otra y se llama adultecente. Si ustedes se van a investigar, se lo van a encontrar. La adultecente es el ser humano que pasó todas esas etapas y llegó a la adultez, pero no llegó desarrollado. Entonces es una especie de adolescente, pero es adultocente. Conocido en Italia como ¿cómo le llaman? El bombochón, que superó los 30, 40 años y sigue siendo mantenido por sus padres. Los que no son así digan amén. Es claro, todo es gratis, todo se consume, todo lo paga papá, todo lo da mamá. Pero el problema es de entrar en esa etapa que no existen, pero las han ido descubriendo por el comportamiento del ser humano. Y todo esto pues es lo que trajo el libertinaje, y le hablé del consumismo, porque en la edad de la adolescencia, por ejemplo, es donde se aprecia todo lo que es, ¿verdad? PlayStation, Nintendo, celulares, porque el mercado necesitaba vender, entonces necesitaba crear una parte de seres humanos que consuman esto y la otra que lo pague. Y el problema es que estos pequeños detalles que le estoy dando, no es el mensaje eso, pero es la introducción. El problema es que eso es la vida real. Pero esta vida real, esta vida cotidiana, se nos traslada a las iglesias. Se nos traslada a la vida espiritual. Y hoy tenemos también niños espirituales, adolescentes espirituales, adultos espirituales y adultecentes espirituales. Que les llamamos espirituales entre comillas, pero el problema es que si no crecemos no somos espirituales. Porque el crecimiento se evidencia por la vida espiritual de una persona. Y la vida espiritual de una persona se refleja por una conducta basada en compromiso, en empeño, en servicio a Dios, en entrega. Entonces cuando llegamos a la iglesia y a la vida espiritual, nos damos cuenta que nos pasamos gastando, especialmente los líderes, para poder dar, para poder aconsejar, para poder transmitir, y con el pasar de los años nos encontramos que pocos fueron adultos y muchos pasaron de adultos a adultecentes, que no quieren crecer. Entonces ellos lloran por todo. Sí, si se muere el gato lloran. Si el perro salió cojeando de un pie lloran. Personas sensibles, pero aparte de eso, no logran superar. Y si no logramos crecer, pues no logramos entender para qué vivo, para qué Dios me llama, cuál es el valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué valor tiene el sacrificio de Cristo de haber decidido morir en la cruz del Calvario con una muerte de cruz, crucificado, torturado, con el fin de salvar a la humanidad, porque Él tiene un propósito con ese pueblo que iba a salvar? Entonces, cuando el creyente no anhela, no aspira, no se prepara, no quiere crecer,
entonces nosotros no hemos aprendido a valorar el precio del sacrificio de Cristo en la cruz. Es como el joven que se va a estudiar y en vez de irse a la escuela se va al parque a vagar con sus amigos. Cuando sabe que su padre y su madre se levantaron de la cama a las 4 de la mañana para ir a trabajar y llegan bien noche con el fin de darle todo y ellos no estudian. De esos no hay acá. Todos aprobaron el año, ¿no? No, es que se sale reprobado porque los maestros son malos o las escuelas son malas. No valoran el sacrificio de los padres. No valoran el consejo de los padres. Y no estoy atacando a los jóvenes. A todos nos ha pasado a nosotros eso. Pero en la iglesia necesitamos valorar ese sacrificio de Cristo Jesús. Ese precio. Ahora, si yo valoro lo que Él hizo por mí, yo voy a anhelar, yo voy a aspirar, prepararme para crecer. Se dice que la teología es estudiar a Dios, pero la teología es aprender a conocer a Dios. Y después es a que Dios me conozca a mí. O sea, cuando yo estudio, cuando yo me preparo y quiero saber más de Dios, yo estoy anhelando que Dios sepa que yo estoy ahí y que me conozca. ¿Por qué? Porque me entrego más a Él. Entonces el creyente debe anhelar siempre crecer. Para eso se debe preparar, porque Dios tiene un propósito para su vida. Entonces cuando vamos, por ejemplo, le dije cualidades que Dios premia. El problema es, y yo traje una pregunta que se dice así: ¿estaríamos dispuestos nosotros a seguir a Dios con los pocos detalles que Dios da cuando llama a los seres humanos? ¿Estaríamos dispuestos a seguir a Dios con los pocos detalles que Dios da cuando Él nos llama? Es difícil, porque vamos a hablar de Abraham. Es importante poder entender el mover de Dios en el llamamiento. Y cuando hablamos de llamamiento, deje de pensar en apóstol, profeta, pastor. Póngase a pensar en lo que Dios, quizás en el rinconcito donde me han puesto a trabajar. Ahí Dios quiso que yo esté trabajando. De repente puedo estar ahí responsable de limpiar los baños, lo que siempre se dice, pero Dios quiso, Dios se fijó en mí para que me seleccionaran y me pusieran ahí. El trabajo más despreciado es el que viene menos pagado y es el que nadie quiere hacer. Y lo hacen las personas sencillas y humildes y necesitadas. Ahora, es importante eso, el mover de Dios, ¿verdad? Para el desenlace del cumplimiento de las promesas de Dios. Porque Dios no es un deudor de nadie. Repito, Dios no es deudor de nadie. Y hay cosas que proceden al llamamiento o a lo que Dios quiere darte. O sea, cuando hablamos de bendición, mejor dicho, antes del éxito hay prueba. O sea, el creyente no puede acercarse a Dios con una mentalidad de que yo adoro al Dios de bendición, porque entonces me salgo del contexto. Si yo busco a Dios porque Él es el Dios de la bendición, entonces yo vengo con un interés personal. Yo vengo a que Dios me bendiga, a que Dios me dé, a que Dios me sane, a que Dios cumpla. Y es verdad que Dios ha prometido, pero antes de la bendición existe la prueba. Y en la prueba de Dios es que salen a luz estas dos cualidades, de las cuales las vamos a descubrir en Abraham. Cualidades que Dios premia. Entonces, por eso se necesita crecer, porque el hijo, hasta que está saliendo de esa etapa intermedia, es que comienza a entender a sus padres. ¿Sabían ustedes que los hijos quieren cumplir 18 años para irse de casa? Pero no se preocupen, se van a casar y a los 35 quieren regresar.
Hoy sí me recuerdo de mi papá. Hoy sí sé que él tenía razón. Hoy entiendo por qué mi mamá me decía eso. Claro. Se va a llegar el día que lo vas a entender porque lo vas a vivir. Lo que nuestros padres querían, que nosotros no pasáramos el dolor y el sufrimiento que ellos pasaron. Y lo hacían todo por amor. Entonces, hay una prueba de Dios, ¿verdad? Cada vez que Dios llama, hay exigencias y demandas de Dios para poder gozar de las bendiciones. Cada vez que Dios nos llama, necesitamos entender esas dos cosas de Dios. Ahora, veamos, entremos al tema. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, que es la historia que nosotros hemos leído, lo llama para que hiciera su voluntad. Lo que me llama la atención es que Dios no le da muchos detalles. Quiero que te vayas a la tierra que yo te mostraré. Ahora yo quiero enfatizar un poco en esto de que Dios no da muchos detalles. Quiero que vayas ahí, quiero que salgas a la tierra que yo te voy a mostrar y el resto lo hago yo, dice Dios. Ahora, hay un animal acá. De seguro lo ha enviado el diablo ya. En el estudio teológico, bueno, hay una materia y generalmente se enseña la visión, ¿no es verdad? Y hay muchos hermanos que vienen, pastor, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Y para mí siempre, no sé para los demás, porque yo veo que hay quienes la enseñan bien bonito y dicen todo el mundo tiene que tener visión y esta es mi visión, está acá. Para mí hablar de visión es complicadísimo. ¿Por qué es complicadísimo? Porque yo entiendo lo que Dios me mandó a hacer en específico, pero no entiendo cómo lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer, ni hasta dónde lo va a hacer. Entonces, tenemos más de 20 años de ministerio y en las etapas del ministerio hemos recibido cosas de Dios, como por ejemplo, por ahí por el 2005, comenzó Dios a poner en nuestro corazón una escuela bíblica. ¿Qué cuándo? Cuando Dios me llama, ¿qué escuela bíblica? Queríamos hacer iglesia y basta. Pero Dios pone en nuestro corazón, luego Dios mueve personas que estuvieron a nuestro lado, con la misma perspectiva, conversábamos, orábamos, lo poníamos en las manos del Señor y al pasar de 3 años se dio todo lo que nosotros le estábamos pidiendo a Dios. Y así nace el Instituto IBEA. Pero si alguien me hubiera preguntado a mí unos años atrás de la visión de la iglesia, yo no le hubiera dicho, mira, yo en la visión veo un instituto bíblico. Abrir nuevas filiales tampoco lo soñábamos. Estábamos bien como iglesia local. Pero Dios nos ha ido poniendo dentro del llamamiento las cosas que hasta hoy hemos logrado alcanzar, porque Dios así lo ha querido. E ignoro todavía, sé que Dios quiere hacer mucho todavía con nosotros, pero ignoro qué es lo que Dios va a hacer. Y cuando vamos al llamamiento y especialmente al llamado de Abraham, Dios no le da detalles. Dios no le da detalles. Quiero que salgas, quiero que vayas, veas la tierra y después yo te voy a bendecir. Hasta considerarlo hoy el padre de la fe de 3 religiones importantes en el mundo. Pero eso no lo esperaba Abraham. Pero Dios lo llama y le da estos pequeños detalles, ¿no? La cosa es que con estos pequeños detalles, con estas pocas instrucciones, ¿quién está dispuesto a seguir al Señor? Y yo le estoy dando una introducción de una iglesia visionista, de una iglesia que anhela crecer, de una iglesia que sabe que Dios está siempre buscando a un David para tirarlo a pelear con Goliat, pero no es el fin el tirarlo de carnada a Goliat. El fin es que sea rey.
El fin es que sea el hombre quien va a guiar su pueblo. Por eso se llama prueba, porque la prueba no destruye, la prueba te forma. Pero en esa formación Dios quiere encontrar esas cualidades que encuentra siempre en los hombres que Él llama. Pero no hay tantos detalles. Si como no hay tantos detalles, nosotros casi nunca estamos dispuestos a aceptar el reto. A mí me ha pasado con gente que llamamos de la congregación y le decimos, Dios ha puesto en nuestro corazón, por ejemplo, que vaya y se haga cargo de esta obra. Esos pobres hermanos no duermen los primeros días. Y lo primero que nos dicen, vamos a orar y vamos a pedir confirmación, que me confirme 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50 veces el Señor, a ver si Él me pone todo. Siempre vamos enfocados hoy, si veo puertas abiertas, ¿verdad? Si encuentro un trabajo, si encuentro una casa, si encuentro acá. Ahora, cuando vamos a Abraham, Dios le dice, quiero que salgas y que vayas a ver la tierra que yo te voy a dar. Eso basta. Ahora recuérdense que hay otro detalle en Abraham. Era rico. Abraham no deja todo lo material. La Biblia dice que él sale con toda su riqueza. Ahora yo le voy a contar una cosa. Cuando yo vine a la Italia, yo llegué a Varese. Ahí me dieron un postoleto para dormir. De Varese me trasladé a la zona de Lorentello. Ahí mi esposa también pagó otro cuartito para vivir. De Lorentello nos pasamos a la parte de Porta Venecia y Tricolor, ahí a la vía Kramer, ahí vivimos también. De ahí nos pasamos a Bobisasca, vivimos a Bobisasca otro tiempo. De ahí nos pasamos a Comasina. De Comasina fuimos a vivir a Sesto. De Sesto fuimos a vivir a Sant'Angelo Lodigiano. De Sant'Angelo Lodigiano vimos a vivir a Piazza Prealpi. De la Prealpi acá a la iglesia. A Ro. Y de Ro a la iglesia. O sea, en menos de 5 años yo he vivido en todo Milano. Pero quiero contarle algo. Cuando me moví de Varese para Lorentello, yo solamente traía mi maleta y mi Biblia. Pero cuando me moví de acá de Prealpi para Ro, necesitaba un camión. Y hoy para moverme de donde estoy necesito 2 trailers. Y como yo siempre he estado rodeado solo de mujeres, 14 pacos de agua al cuarto piano sin ascensor, pobre de mí. Un trasloco para mí, hermanos, es un desafío. Porque soy yo el que tengo que bajar, pues, llevarlo, descargar y todas estas cosas. Ahora, yo que soy pobre, pues que no, le estoy hablando de ropa vieja y de cosas. Pero Abraham. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que Abraham, con los pocos detalles, la Biblia comenta, la Biblia narra que él se tenía que mover constantemente a donde Dios le dijera que se moviera. Por eso le dije que he vivido en todo Milano, porque imagínense, Abraham llegó a ese campo con sus vacas, con sus camellos, con sus tendas, y después de 3 días Dios le dice, quiero que vayas a tal ciudad, y él tiene que arrancar todo eso de nuevo, hermano. Creo que a veces por eso es mejor ser pobre, porque uno le cierra las puertas, le da fuego al rancho y terminó todo, se va. Hoy, para llamar a alguien a servir en la obra, es mejor que sea soltero, que no tenga documento y que no tenga trabajo. Porque ese tipo no se aferra a nada, hermano. Y ese dice que ama a Dios, claro, porque no tiene nada. Pero si va a agarrar a aquel que tiene un buen empleo, una familia estable, una vila, 2 carros de mantener, cuentas a pagar, ¿usted cree que lo va a mover fácilmente diciéndole, ¿sabes qué? Dios me reveló esta noche, estuvo conmigo el Santo de Israel y me dijo que tú vas para allá? Ay, hermano, 6 meses para pensarlo y 1 año para decidirse. Es porque es difícil seguir a Dios.
Y debe ser siempre, mis hermanos, nuestro pensamiento. ¿Qué pasaría si Dios me llama hoy? Si ya venir a las 8 de la mañana se nos hace difícil el día de servicio. Ahí vienen corriendo y pidiendo perdón algunos ya a la hora de la oración. Abraham recibe esta llamada de Dios. No le da tantos detalles Dios, pero él decide creerle a Dios y moverse cada día. Por eso es que Dios no da detalles. ¿Sabe por qué Dios no da los detalles? Y es importante, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios nos da los detalles, nosotros nos dedicamos más a los detalles que a Dios. Nos pasa todo. Nos pasa todo. Si hay algo que Dios espera de todos nosotros, desde pastores para abajo, de todo aquel que llama, es una relación con Él. Si Dios nos da el plano de lo que vamos a hacer, nosotros nos tiramos al plan y amamos ese plan y hacemos ese plan, pero nos olvidamos del dueño del plan. Por eso Dios no da tantos detalles. Sígueme. Debes escucharme cada día. Debes esperar que yo te hable. Debes estar a la expectativa. ¿Y hoy qué sigue? A nosotros no nos gusta que alguien nos esté controlando así. A nosotros nos gusta tener el control. La esposa dice: acá en mi cocina nadie se meta, acá mando yo. Porque nos gusta tener el control. El hombre quiere tener el control en su sección, en sus herramientas y en todo. Nadie me toque. Y en Dios debe tener el control Él. Pero no es que Dios es un controlador, es la manera para que el hombre se mantenga en contacto con Él. Siendo que el hombre tiene la tendencia a aferrarse a otras cosas. Sí. Dios, mire, usted viene a orarle al Señor porque necesita un empleo. Hermanos, haga una oración sincera y Dios le va a dar un empleo con un contrato increíble. El problema es cuánto va a resistir usted. Porque la playa está abierta desde la primavera hasta que ya no soporta el frío. Y hay hermanos que vienen hasta enero ya. La cosa es cuánto vas a resistir teniendo la facilidad de ir y hacer y vivir como tú quieres. Eco, ¿por qué Dios nos da tantos detalles cuando nos llama a hacer algo? Y Él tiene que ir con eso. ¿Y hoy qué sigue? Pero cuando amas a Dios siempre te sientes insatisfecho y siempre estás a la expectativa. Señor, ya terminamos esto y hoy qué sigue. Abraham va día tras día. Él tenía que estar en contacto con Dios para que Dios le revelara o le dijera qué es lo que seguía, qué es lo que más iba a hacer. Ahora, los cambios más drásticos en nuestra vida, mis hermanos, siempre la iniciativa la tiene Dios. Los cambios más drásticos en nuestra vida, la iniciativa la tiene Dios. Se lo digo ¿por qué? Porque nosotros queremos dar la iniciativa. No, esto que Dios me está llamando a hacer es muy drástico. Debo pensarlo, debo pedirle, debo acá. No, es Dios quien tiene la iniciativa. Por eso es que cuando Dios decidió que se había llegado el tiempo para formar un pueblo en el cual iba a plasmar sus leyes, el cual iba a ser ejemplo para todas las naciones, cuando Dios dijo es el tiempo, llamó a Abraham. Lo sacó de la comodidad para hacer algo extraordinario, sin saber qué es lo que iba a hacer. Solo Dios tiene los planes. Cuando Dios ve la preocupación del pueblo de Egipto y tiene que enviar un libertador para liberar a Israel de la esclavitud, llama a Moisés. Es Dios quien tiene la iniciativa. Ven. No, yo no quiero, dijo Moisés, no puedo. Ya ni sé hablar, no importa, te pongo traductor. Y lo saca. Cuando Dios quiso
sentar un rey en el trono para que reinara sobre Israel y guiara a ese pueblo, llamó a David. Lo sacó de allá, un joven ordinario de donde se encontraba, lo saca de allá para hacer cosas extraordinarias. Cuando nosotros los cristianos pensamos estar prontos, preparados, ¿verdad? Con doctorados y con todo, y a mí que me den, que todo lo que me den en mis manos prospere y va adelante, a Dios no le sirve ese tipo de persona. A Dios le sirve la gente sencilla que cuando escucha a Dios diga, heme aquí, yo iré. La disponibilidad para poder creerle a Dios cuando nadie le va a creer, cuando tus ojos no ven. Por eso se llama el padre de la fe, Abraham, porque sus ojos no veían, su mente no entendía, la lógica no sumaba nada. Y eso es bueno en Dios, hermanos. Y eso es maravilloso cuando nosotros le obedecemos al Señor. Cuando Jesús consideró que el tiempo se le estaba llegando para ascender a los cielos, pero dejar plasmada el fundamento de la iglesia, llamó a 12 hombres ordinarios, pescadores, que dejándolo todo, dice la escritura, le siguieron. Y cuando ellos determinaron seguirle, Jesús dijo, con esta base, con ellos voy a transmitir el mensaje de salvación a toda la humanidad. Entonces Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Basta decirle sí. ¿Me explico, hermanos? Entonces es necesario analizar por qué Dios llama a Abraham fuera de su casa y de su parentela. Entonces ahí es donde vamos entendiendo nosotros la prueba y el éxito. Antes del éxito, llamémosle bendición, está la prueba. La prueba es el proceso de Dios en nuestra vida. O sea, el por qué me buscas. Porque es lindo el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará. Ese salmo nosotros lo rezamos cada vez que estamos en dificultad. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo. Cada vez que vemos el mulús ahí cerca, o el hombre negro, no es un hermano de la iglesia. Cada vez que estamos en dificultad, nosotros recitamos esos salmos, ¿no? Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, y abrimos a ver si. Porque es un salmo que declara una protección, una bendición de Dios, gozar de todos los privilegios de Dios, pero no es tan fácil. Ese salmo no termina rezando así. Ese salmo se cierra con una demanda al que recita ese salmo. ¿Por cuánto has puesto tu confianza en mí? Dios necesita saber, bueno, Dios no lo necesita, necesita mostrarme, hacerme saber a mí. Porque yo creo, hermanos, si nosotros nos preguntamos ahorita, ¿cómo está, hermano? Bien. Bien. Espiritualmente, bien. Y no es verdad. Pero nosotros estamos bien. Y si alguien se acerca y nos exhorta, y nosotros, yo sé cómo estoy con Dios, yo estoy bien con Dios, ya hasta la reacción es la que demuestra que no estamos bien. Pero como seres humanos nunca somos sinceros al 100%, demostrar nuestra debilidad. El ser humano tiene miedo a mostrar su parte débil. Por eso levanta barreras de protección para demostrar que yo soy fuerte. Yo soy una mujer macha, dicen. Lo que no saben que el macho es el que aguanta. No está tanto, pero siempre levantamos, no, que yo siempre he luchado sola, que yo siempre acá, que yo soy fuerte, que yo siempre gané, que yo siempre peleé. Siempre queremos levantar una imagen, ¿verdad? De decir, con ese no se metan, ¿eh? No, ese sabe Biblia.
No, ese conoce tanto, no, ese es espiritual, no, ese es acá. Pero delante de Dios, que estamos desnudos, si como Dios no logra convencernos, entonces te voy a meter a la prueba para revelarte lo que tienes en tu corazón. Entonces cuando Israel sale de Egipto, Dios lo mete al desierto solo para... Es Moisés que le dice al pueblo, ¿sabes para qué Dios te hizo introducir en el desierto? Y te hizo aguantar hambre y te hizo pasar por esto y por lo otro, para mostrarles lo que había en vuestro corazón. Y no necesito tanto. Dios no necesita tanto para convencernos. Al nomás, mire, cuando se abren las aguas del mar, ¿sabe qué hicieron los israelitas, hermano? Al nomás que pasaron el mar, prepararon una canción a Moisés y hablaban del poder de Dios y de este líder que Dios había levantado, y ellos van cantando y caminando, pero llegan a Mara. Y como de cantar no se come, ni tampoco se bebe, después de cierto tiempo sintieron hambre, sintieron sed. Y en el desierto hay solo alacranes, serpientes y arena. Y ellos se recordaron que allá en Egipto habían tomates, pepinos. Cambiaron, dejaron de cantar y comenzaron a levantarse contra Moisés y a murmurar contra Dios. Mire, fue tan fuerte la murmuración de ese pueblo que Dios los quería destruir. Pero todavía no es parecida a las murmuraciones que nosotros nos tiramos. Porque nosotros ni estamos en el desierto, ni estamos con hambre, y todavía nos lamentamos y nos quejamos con Dios. Y con el Moisés de su tiempo, su pastor. Ay, es que este pastor que Dios puso, pero cuando vino endemoniado que el pastor oró por usted, no se recuerda. Cuando vino con su matrimonio destruido que oramos para que Dios lo arreglara. Pero somos así todos, hermano, todos los seres humanos. Entonces, no tardó mucho en que Israel mostrara lo que tenía en el corazón, por qué cantaba, por qué hablaban de Dios. Cuando entraron a la dificultad, Dios le dice, ustedes tienen este problema. Tienen este problema. Dice el Señor, pero yo se lo voy a sanar, porque Dios es el sanador. Yo se lo voy a curar. Dice, ¿cómo lo quieren? ¿Rápido o lento? Dios nos da opciones. Hermano, Dios puede hacer un milagro ya. No tiene ningún problema. No hay nada imposible para Dios. Dios puede restaurar tu matrimonio ya. En un abrir y cerrar de ojo. Dios puede hacer que tu hijo rebelde caiga de postrado llorando y se entregue al Señor y se vuelva más espiritual que usted. El problema no depende de Dios, depende del corazón de nosotros. Entonces lo que Dios quiso arreglarlo rápido, duró 40 años. Y no solamente que duró 40 años, murieron en el proceso de sanidad interna. Porque nunca entendieron que Dios los amaba y que Dios era real. Solo 2 hombres entendieron ese mensaje. Que lo que Dios había dicho era verdad y que la promesa que les había dado era real y que si Dios estaba con ellos, eso iba a ser de ellos. Solo 2 hombres creyeron, pero también esos 2 hombres tuvieron que pasar 40 años en el desierto por culpa de los demás. Vamos a pasar el proceso juntos. La cosa acá es la resistencia. ¿Quién resiste? No se tire de la barca, no se corra. El mundo no tiene cosas mejores. Quiere decirle que la iglesita de la Par no tiene a otro Dios, tiene el mismo Dios que está acá. Los problemas que usted ve acá también están allá y a otros peores. O sea, no es cuestión del cambio de iglesia, no es cuestión del cambio de pastor, no, es cuestión de nuestro corazón.
Pero si nosotros rendimos nuestro corazón a Dios, Dios va a hacer sanidades, Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer bendiciones. Pero es necesario que entendamos que en ese proceso es la prueba, hay que vivirlo. Dios quiere mostrarme cuál es mi problema, mi impaciencia, mi falta de fe, mi falta de dependencia. ¿Por qué no me dices de una vez lo que voy a hacer? No, te voy a ir dando la pieza poco a poco. Recuerdo que hace años comprábamos, ¿cómo se llaman esas cositas? Rompecabezas. Y mis hijas ahí lo abrían y vamos a formar el rompecabezas. Ok, yo cuando lo abrían, ¡pam!, me escondía una pieza. Y todos los días ellas iban, pa. El problema es que al pasar del tiempo que querían terminar, faltaba una pieza. Porque yo les decía, el último que ponga la pieza, ese es. Y ellas sabían que yo andaba la pieza escondida. Y es tremendo porque yo la última pieza, falta, ¿y dónde estaba buscándola? Nosotros queremos tener las piezas en la mano. Y Dios dice, no, yo te voy a ir dando pedazo por pedazo. Pedazo por pedazo. Para que no te afanes, para que no te aferres, sino que siempre sepas que tienes que depender de mí. Y eso es maravilloso, hermano. Imagínense que Dios no solamente nos pide que dependamos de Él, sino que nos da las pautas para llevarnos a Él. Y ahí estamos siempre pidiendo. Esto le pasó a Abraham. Entonces, para que venga, de cierto te bendeciré, pero te lo llevó y te llevaré. Quiero que vea la tierra. Y después es que los versículos que leemos dicen, yo te bendeciré, tú serás bendito, serás rico, tendrás acá. Uy, hermano, cualquiera se emocionaba con eso, pero eso le está diciendo, eso lo voy a hacer yo después. Usted ahorita, por favor, ponga atención. ¿Y cuáles son esas dos cualidades? Génesis 22, versículo 1 hasta el 24, usted lo tiene abierto ahí, porque acá encontramos la obediencia y la fidelidad. Cualidades que Dios premia en cada persona que Él llama, y todos nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, hemos sido llamados por el Señor y Dios tiene un propósito en nuestras vidas y Él espera que nosotros seamos obedientes y seamos fieles a Él. Obediencia y fidelidad. El versículo 17 de esta parte dice, de cierto te bendeciré. O sea, Dios no miente. No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no miente, te voy a bendecir. Si Él no puede jurar por Dios, porque Él es Dios. Pero Él jura por sí mismo y por su palabra. Y le recuerda a Abraham en este versículo 17, de cierto te bendeciré, de verdad, te voy a bendecir. Pero ¿qué dice el 18? ¿Por cuánto? ¿Serán benditas todas las naciones? Ajá. ¿Por cuánto obedeciste a mi voz? ¿Sabía usted que para obedecer hay que escuchar? Usted no puede obedecer lo que no escucha. Entonces agreguémosle, por cuanto escuchaste y obedeciste. ¿Sabe por qué en nuestros tiempos hacemos las cosas a media? Porque no nos gusta escuchar. Nos pasa en la vida cotidiana, secular, y nos pasa en las iglesias. Y ese es nuestro capricho, y ese es nuestro enojo, porque a veces en la iglesia no nos aceptan lo que hacemos, pero es que no oíste. Si a mí me dicen que vaya a traer un café, American Coffee please, con 2 de azúcar, y usted va y trae un café italiano sin azúcar,
Yo no te he pedido eso. Ah, pero que yo fui, que yo... No, ¿qué te dije? Este cuidado no lo tenemos en Dios. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Y hay un gran desafío y un serio problema en escuchar en un mundo donde todos hablan. Y esto ya se lo he predicado otras veces. En este mundo en el cual nosotros vivimos, todos hablan, comenzando por el diablo. Habla el diablo y habla otro tipo más criminal, yo, el ego del hombre. Y entre medio de todo ese murmullo de voces, está hablando Dios. ¿Cómo puede identificar la voz donde todo mundo habla? La mayoría de cosas que nosotros hacemos, las hacemos por lo que nos dicta nuestra misma conciencia y se las queremos atribuir a Dios. No es que Dios lo puso en mi corazón, no es que Dios me dijo que lo hiciera, no es que mire esta señal y esta otra señal, no, ¿escuchaste a Dios? ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Qué es lo que Dios te pidió? Por cuanto escuchaste. ¿Y qué hizo después Abraham? Obedeció. Oír, porque obedecer es hacer. Obedecer es acción, es hacer. O sea, Abraham escucha, quiero que salgas, ¿sí? Dejes todo, salga para toda tu parentela y salga para allá, ¿ok? Sale y después de algunos años Dios le dice, ¿por cuánto me escuchaste si obedeciste? O sea, hiciste. Si tú me bendices, Señor, mire cuáles son nuestros tratos, mire por favor, mire. Si tú me das ese trabajo, Señor, yo te voy a servir. O sea, ¿quién es Dios, usted o Él? En este momento Dios estaría predicándole a los ángeles, diciéndole, allá mi hijo me ha pedido que si le oímos y le obedecemos, Él me va a servir allá abajo. Imagínese, hermano. No soy yo a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Es Dios el que tiene que hablar. Deberíamos de estar preocupados. Dios, háblame, háblame. Y hay un consejo muy útil, hermanos. Cada vez que se acerca a la iglesia, abra su corazón, traiga su corazón dispuesto y dígale, háblame, Señor, a través de mi pastor. Porque es la única manera que Dios tiene en este tiempo de hablar, o una de las maneras, a través de su pastor. Pero háblame. Usted no puede irse a su casa después de haber pasado 2 horas aquí sentado y decir, Dios no me habló. Pero ¿cómo es posible que Dios no le habló? Quiero escucharte, Señor. ¿Usted cree que Dios habla? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios puede usar a su pastor? Si no, Dios no lo hubiera establecido, pastores. El problema está en el corazón, si quiere escuchar o no. Ah, no, el pastor ya no me edifica. 10, 20 salen edificados. ¿Y cómo es eso? Que unos sí y otros no. Es cuestión de corazones. Es cuestión de corazones. Ahora, por cuánto obedeciste, fuiste, hiciste. Ahora vea la contradicción. Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque ahí está el Señor ya introduciendo la doctrina para la iglesia. Y acá encontramos la primera, bueno, el Señor encuentra la primera dificultad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Y yo me imagino al Señor diciendo este versículo un poco molesto. Es que hermanos, es que nosotros somos muy mielosos. Los martes y los jueves, y los sábados y los domingos. Cada vez que nos acercamos a un altar y la música nos toca y nos quebranta, ay, papito lindo, ¿por qué digno eres tú? Y a las lagrimotas de cocodrilo. Y yo espero en el Señor que todo lo que hagamos acá sea sincero, hermano.
Hagámoslo con sinceridad, por favor. Es una crítica constructiva, pero hagámoslo con sinceridad, porque a Dios no lo vamos a sorprender con falsedades. Porque si no, este versículo, cada vez que usted sienta que está haciendo algo falso delante del Señor, este versículo le debe resonar en su cabeza. 6:46 de Lucas. ¿Por qué me llamáis maestro y Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lo mismo le dijo a Israel: si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. Que mi Diosito acá, mi Diosito allá, mi Diosito allá. Ese es el concepto de la gente religiosa. Dios quiere acción, obediencia. ¿Escuchaste a Dios? ¿Te dijo Dios que había que dejar algo? ¿Lo dejaste? ¿Te dijo Dios que había que renunciar a algo? ¿Renunciaste? ¿Te dijo a Dios que debías emprender algo? ¿Lo emprendiste? Adelante, al final del cumplimiento, Dios se va a manifestar de nuevo y te va a decir: por cuanto me escuchaste y obedeciste. La bendición no está acá en la iglesia. La bendición te la encuentras en el camino de la obediencia. La iglesia es para reunirnos y escuchar que Dios hable a través de su palabra. Después me voy y la pongo en práctica. Y si no oí bien, vuelvo a llamar al pastor. Los hermanos de prensa lo hacen todos los domingos casi. Me llaman de nuevo para saber el tema del mensaje. Pero está bien, porque no oyeron bien. O sea, nosotros, el ir a consultar a casa de lo que se estudia en la Biblia es un interés personal. ¿Escuché bien o no escuché bien? Hermano, ¿se recuerda qué dijeron? ¿Me puede recordar, por favor? Porque se me ha olvidado esta parte. Si te falta una pieza del rompecabezas, no te vas a encontrar a Dios más adelante diciéndole: de verdad te voy a bendecir. No, yo te podría bendecir, pero te falta un pedazo. Te falta algo. Entonces Jesús encuentra esta contradicción en la gente que le seguía. Mateo capítulo 7, versículo 24, hay otra enseñanza de dos tipos de personas, y unos son prudentes y los otros son insensatos. Y habla de la gente que viene a la iglesia, se congregaba enfrente de él, escuchaban, hacían la misma cosa, posiblemente venían con el mismo fin, pero el problema era cómo edificaban. Y la edificación está: ¿qué vamos a hacer después de que salimos de la puerta de la iglesia? Porque frecuentamos la misma iglesia, tiene el mismo pastor, escucha el mismo mensaje, todos igual, y unos son bendecidos y otros no. ¿Dónde está el problema? ¿Qué construyo yo allá afuera? ¿Salgo de la iglesia para poner en práctica la palabra de Dios? Si la pongo en práctica, yo estoy construyendo mi vida espiritual en la roca que es Cristo. Pero si en vez de ponerla en práctica, de repente me olvidé, me descuidé, no sé qué hablar, o me dormí en el culto como mucho, hermano, cuando venga el problema vas a estar en dificultad, porque no estás edificando tu vida en nada. Esto no es por pertenecer ahí, esto es por hacer lo que ahí se anuncia y poner en práctica esa palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y luego sigue leyendo y saca también a luz el insensato. Entonces la conjugación de las palabras, el oír y el hablar, tiene que ver con por cuánto me obedeciste. Aunque en Abraham no se encuentra duda, pero es importante entender que la obediencia va contra la lógica. Nuestra vida es lógica. Nosotros sumamos y necesitamos tener un resultado. Pero en Dios, solo Él sabe qué es lo que hay después. Solo obedezca. Solo obedezca. Versículo 3. Siempre de Génesis 22. Del 3 al 9 está la acción. Del 3 al 9 está la acción. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué había pasado antes de ese versículo, hermanos?
Dios le había pedido a su hijo. A su hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Tenía varios. Tenía varios. Tenía otros, aunque con otras mujeres. Pero los que más mencionan, que son los reinos divididos, es Samuel, ¿cómo se llama? Ismael e Isaac, ¿no? Ahora, hasta el día de hoy todavía se dice, bueno, si el hijo es fuera del matrimonio, ¿verdad? Pero el otro no es legítimo. Bueno, entonces cuando Dios le pide a Abraham, dice, ok, tú me estás pidiendo un hijo. La Biblia no dice que lo dijo, pero para que Dios haya sido específico, Abraham estaba pensando otra cosa. Yo le doy al más feo. ¿A quién de sus hijos entregar a usted? Levante. ¿Sabe? Los tres son hermosos, ¿no? Pero Dios le especifica y le dice, no, quiero que me des. Lógicamente que ahí hay todo un material, ¿no? Hay un trasfondo profético de Dios porque es la figura del Padre y Cristo, bueno, todo eso. Y todo este desenlace, ¿no? Pero Dios le especifica y quiero que me des al que más amas. Y era Isaac. Pero la cuestión de amarlo no solamente era como padre, yo me imagino, no solamente como padre, sino como promesa, pues. O sea, Dios me dice, yo te voy a dar un hijo como heredero y resulta que ese hijo es el heredero. Lo primero que se me viene en mente es, ¿cómo? Tú me quieres quitar lo que tú mismo me has dicho, que va a ser la descendencia. Pero Dios le especifica y después de que Dios le llama, dice que Abraham, después de que Dios le da el mensaje, Abraham se levanta muy de mañana. Hoy no tenemos cultos en la tarde, si no la Biblia nuestra dijera y se levantaban bien tarde para ir al culto. Si solo para venir al culto nosotros hacemos fatiga, hermano. No digamos para hacer algo que me duele, que no me quiero desprender, que voy contra de mi voluntad. Por eso es que el llamamiento, hay que entender a Dios. Dios nunca te quiere quitar. En ningún momento en la Biblia parece que Dios te quiere vaciar tu bolsillo, que Dios te quiere ver pobre. Dios no quiere quitarle nada a nadie. Si Él es el Dios dador, si Él es el Dios de bendición, si Él te dio el empleo que tiene. Yo no sé cuál es el pleito con el darle a Dios, que para qué diezmo, que para qué ofrenda. Dios no quiere tu plata, Dios te la dio. Nosotros le damos de lo que Él nos dio. Y simple y sencillamente es un proceso de aumento, de siembra, de reproducción. Sea diezmo, sea ofrenda, sea un plato de comida que le deja a un mendigo, sea la moneda que le deja a una persona en la calle, es siempre un proceso de reproducción. Porque quien no suelta, pues no le llega más. Esa es la ley de Dios. Y lo mismo funciona en la iglesia, de acá nace. Pero Dios no quiere quedarte con lo tuyo, quiere darte más. La cosa es entender y la cosa es sufrir. Por eso es que le dije la vez pasada del joven este que le dijo a la mamá, mamá, este domingo yo no tengo ganas de ir al culto. Y le dijo, es normal, hijo, es normal. Digo, no siempre estamos con ganas de ir al culto. Eso no se preocupe. Entonces no puedo ir, mamá. No, le dijo, igual usted va a ir. ¿Sabe por qué? Le dijo, porque con ganas muchos van, pero sin ganas son pocos los que van. Y le dijo, hoy su adoración será más aceptada por el Señor, porque la oración sin ganas es sacrificio, le dijo. Pobre joven, hermano. Así sufren los nuestros con los padres. Es que dar de la abundancia que uno tiene. Ay, hermano, saco 10 euros. Las cosas es cuando son tus 5 euros para el plato de ahí abajo. O para comprarle algo a tus hijos. O para pagar alguna cuenta que tú tienes. Y es lo único que tengo. Y ahí me cierro. Yo viví eso, hermano, cuando me pedían los diezmos. Yo no tengo, yo no puedo. Pero hasta la procuraduría llegaba mi plata.
Y allá no decía que no podía porque me lo descontaban en planilla. Hasta que mi esposa me dijo, no, usted tiene que diezmar, usted tiene que... Y un mes decidí, dice, yo hoy saco mi diezmo. Desde entonces diezmo, hermano. Tenga o no tenga, de lo que me llega, pues siempre. Y algunas veces que yo lo dejé de hacer por algunas razones, que yo consideraba que la paga era lo otro, entonces comencé a cosechar cuentas a pagar. Porque no podemos confundir. No, dice, este mes no doy el día. Yo veo que hay hermanos que vienen y dicen, ¿me puedes sacar la cuenta cuántos meses debo de diezmo? ¿Qué debes diezmo tú? ¿Acá presta diezmo Dios o qué cosa? Usted no puede andar negociando con el dinero de Dios. Ese es de Dios, no es suyo. Se levanta muy de mañana, agarró su mula, usted agarró su carro, tomó consigo 2 siervos suyos, por si se me quiere revelar. Posiblemente Isaac tenía 25 años. Esto es lo peor, porque llevar a un niño a entregarlo es fácil, pero llevar a un tipo de 25 años, ¿cuántos años tiene vos, Josué? ¿Cuánto? Imagínate, agarramos a este tipo y dice, ¿sabes? Hoy te vamos a ir a sacrificar allá a la cima del refugio. Vamos a orar por ti, en lo que oramos se va. ¿Qué capacidad espiritual del padre para haberse sentado con su hijo Isaac y explicarle: yo me debo a Dios, yo tengo un llamado, Dios me está pidiendo a ti como sacrificio, así que usted me va a acompañar, no sé lo que va a pasar allá, tanto así que el hijo va preocupado. No le dice que él es el que va a ser sacrificado, pero sí entiende lo que están yendo a hacer. Llevamos leña, llevamos fuego, pero el cordero, tranquilo. Y acá sí le decía, es usted. Para aquellos que no aguantan la boca para decir las cosas, se les hubiera corrido Isaac a medio camino. Pues le hubiera dicho, no, eres tú el cordero. Ese tipo se tiraba por aquellas montañas, hermano. Pero va, le obedece y llega hasta el lugar del sacrificio. No sé cuánto duró, porque cuando uno que está haciendo algo que está contra de su voluntad, lleva todo fríamente calculado, ¿no? Lento, esperando que acontezca algo. Entonces voy, preparo y todo de la leña, y quiero buscar leña por 2 criados por ahí. Vayan a traer leña, pero vayan tranquilos, tómense su tiempo. Quiero contemplar a mi hijo la última vez. Y tiende todo, luego, ok, vamos, ahora siéntese usted, hijo, vamos a amarrarlo, como era todo el proceso. Y luego vamos a tirarlo acá, y hay que meterle fuego, saca su puñal, y hermanos, a ojos cerrados, ¿no? Y ahí Dios interviene. Porque Dios no quiere lo nuestro. Dios quiere la prueba de la obediencia. La mayoría de las cosas que nos acontecen, Dios solamente quiere probar qué hay en tu corazón. ¿Quieres obedecerle? ¿Quieres seguirle? Y Dios va a resolver la montaña de problemas. Se resuelve así como la neblina, en un momento. O sea, por eso es que en Dios, si usted no está preparado, hermano, en Dios usted se puede morir de un paro cardíaco. Porque una de las características de Dios con la bendición es sorprendernos de un momento a otro. En Dios se vive este fluir de emociones. O sea, pasa del dolor, de la tristeza de una vez. Tanto así que la gente de loco terminaba cantando: y cambiaste mi lamento en baile. Porque el tipo está casi con lágrimas, de seguro llorando con lágrimas en los ojos. Y cuando va y le dice: hoy no mates, y él ve para un lado un carnero ahí. Le dice: ahí está el sustituto, rápido, trae suelto a mi hijo, métalo antes que arrepienta a Dios. Hermanos, estar en ese monte ahí, donde después de desatar a ese joven, yo me imagino a Abraham, agarró a su hijo, lo abrazó, no sé cuánto tiempo habrá danzado ahí, celebrado, y dale sacrificio, y dile: gracias papá, porque no llegamos a la muerte de mi hijo. El monte donde Dios provee.
¿Usted cree que por gusto los hebreos guardan tanta reverencia a ese monte ahí? Donde solamente están los muros del templo, pero ellos hasta de espaldas se retiran por metros de distancia, después se dan vuelta y se van a su casa, porque le guardan una reverencia a ese lugar, el monte donde se construyó el templo después, donde ellos consideran que la presencia de Dios y la gloria de Dios estuvo ahí y volverá a estar ahí. ¿Y sabía usted que ya enviaron las cartas a todos los países árabes solicitándole el movimiento de la mezquita que está donde fue edificado el templo, porque viene la construcción del tercer templo? Y que va a haber un acuerdo con los árabes para poder expostar la mezquita así voluntariamente y poder montar el templo ahí. Pues en fin, pero ellos aman ese lugar y es una presencia gloriosa. Yo descendí a Jerusalén ya para la hora del crepúsculo, estuvimos bendiciendo a Israel, una presencia de Dios hermosa en ese lugar. Ahí estuvo Abraham. Por cuanto me obedeciste. La acción es la entrega de lo que Dios pide. Dios no te está pidiendo tus hijos, Dios no te está pidiendo la escritura de tu casa, Dios no te está pidiendo toda tu plata, nos pide lo mínimo. No tenemos motivos para nosotros comportarnos de una manera diferente a la de nuestro padre Abraham. Tenemos todos los motivos abiertos para que nosotros podamos ser obedientes como fue Abraham a Dios. Termino acá. La obediencia es la que nos identifica. Nosotros no vamos a ser reconocidos por Dios por cuánto sabemos, por cuánto hacemos, no, por la obediencia a Dios. A limitarnos a hacer lo que Él nos mandó a hacer, hasta considerarnos no siervazos, sino inútiles. Somos tan inútiles que no podemos hacer más de lo que Él nos permite hacer. Inútiles. Yo me levanto de la cama todos los días porque el poder de Dios y la gracia de Dios me permite reposar en paz y levantarme esa mañana. No me levanté por fuerte, no, me levanté porque su misericordia y su gracia siguen operando en mi vida. Vine a esta casa los domingos o los cultos, venimos no porque somos espirituales y valientes, no, es porque la gracia y la misericordia de Dios opera en nuestra vida. Te cantaste una alabanza, gracias a Él. Es lo que Él te permitió hacer. No es que tenga una linda voz, no, eso no importa de linda voz, no es tanto tu talento, tu habilidad, es la gracia de Dios en nosotros. Cuando esa gracia termine de operar en nuestra vida, nosotros somos siervos inútiles, no servimos para nada. Fuera de Él, nada somos. Nada somos. Que se llene la boca el impío, el inconverso, de que ellos son fuertes, que ellos hacen las cosas con sus manos. Nosotros sabemos que no es así. Todo lo que tenemos es de Dios. La esposa que está a tu lado es de Dios. Si la perdiste, fracasaste. El esposo que tienes a tu lado te lo dio Dios. Tus hijos te los dio Dios. La educación que le estás dando te lo está permitiendo Dios. Los ingresos para mantener tu familia te los permite Dios. Pero fuera de Él vamos en crisis, vamos en dificultad. Y aunque los hombres se puedan llenar la boca de muchas cosas, pero tú vas a ver las familias destruidas allá afuera, matrimonios destruidos, hijos metidos en la droga, en el alcoholismo, perdidos. Aunque los nuestros se desvían, pero están marcados. Tarde o temprano Dios los atrapa, el Espíritu Santo los trae y se rendirán al Señor de nuevo, porque la verdad los hace libres. Ese es nuestro Dios. Pero esa es la obediencia que nos identifica. Y la identidad te da el éxito. Sí.
Tú no eres bendecido, tú eres bendición. Si yo considero ser bendecido por lo que tengo, solamente soy bendecido. La Biblia dice que yo soy bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que yo no soy bendición porque Dios me ha dado casa, me ha dado familia, me ha dado trabajo. No, yo soy bendición porque donde llego cambio la atmósfera. Hago que el reino de Dios entre en esa casa, entre en esa familia, que las personas con las que entro en contacto absorban bendición de mi vida, puedan llenarse de mi vida, que los otros puedan decir: esa hora que pasé con ese hombre, esos minutos que hablé con esa mujer me bendijo, bendijeron mi vida, transformaron mi vida. Entonces somos de bendición para Dios. Si no somos mezquinos, pensar que somos benditos, ¿para qué? Si todo lo que Dios nos ha dado es para fluir y para transmitirle a los demás, no para que nos llenemos de orgullo, que yo soy, que yo tengo. Que otros digan: ese hombre es, esa mujer es, porque me bendijo. Yo a veces me llevo sorpresa. Hay hermanos que me dicen: ¿sabe que el hermano tal me saludó, y cuando me saludó me bendijo? Yo sentí la presencia de Dios. Yo a veces me quedo pidiendo perdón al Señor y le digo: Señor, yo no creí que ese hombre podía impactar a alguien, o esa mujer. Pero cuando tú estás en la vida de un hombre o una mujer, Señor, es maravilloso. Y sé que es difícil para nosotros mantener la gloria y la presencia de Dios en nuestra vida. Muy difícil, pero no imposible, hermano. Si no la podemos tener permanente, aunque sea esporádica, tengámosla, busquémosla. Cuando la perdamos, gritemos desesperados como David y digamos: Señor, mi vida debe ser el canal de bendición. Quiero cerrar con esto. La obediencia te identifica. Una decisión incorrecta en el tiempo incorrecto es igual a desastre. Una decisión incorrecta en el tiempo correcto es un error. Una decisión correcta en el tiempo correcto es inaceptable. Pero una decisión correcta en el tiempo correcto es éxito, es bendición. Todo va encajado en el tiempo de Dios. Póngase de pie esta mañana. Entendemos una cosa: Dios no quería a Isaac, pero es lindo el poder entender cómo Dios actúa en su perspectiva de Dios, o mejor dicho, en su inmensa sabiduría. Vea lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 7. Es un proverbio que está en dos versículos diferentes, pero tomemos este, 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Con Dios no se cuestiona. El que allá, ¿verdad? Gedeón pidió señales y sacó un velo y dijo: si acá amanece mojado, yo te creo. Fue y lo encontró mojado y dijo: bueno, vamos a hacer lo contrario, ¿verdad? Hoy vamos a encontrarlo seco y después lo encontró seco. O sea, no es un modelo para que nosotros cuestionemos a Dios y sigamos la misma plataforma de Gedeón. Aprendamos del error del hombre que tuvo duda y hizo eso porque las circunstancias le habían llevado a pagar su fe que sus padres le habían inculcado. Porque él mismo lo dice: ¿dónde está el Dios que mis padres decían? Se perdió la fe con todo lo que había pasado y esto llevó a que él pidiera pasar este proceso de prueba. Pero nosotros, con todas las experiencias que tenemos con Dios y con todo lo que sabemos de Dios, creo que somos una de las generaciones que sabemos tanto de Dios a través del estudio. ¿Por qué no aprendemos eso nada más? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La reverencia a Dios es la credibilidad a Dios. Hablaba con alguien esta semana y le decía:
una de las maneras para mantener pura tu fe, que funcionó por muchos años, fue la ignorancia. Porque la gente se convertía por haber palpado a Dios en ese momento. Y cuando creyeron ese milagro, se aferraron a Dios sin haber estudiado teología, creyeron en Dios, y no era tan fácil que alguien les dijera que Dios no existía. Se aferraban a Dios y eran capaces de morir porque ellos lo habían palpado. Por eso es que la gente hace 50 años eran fieles cristianos, no sabían teología, pero no tan fácil se movían de la fe en Dios. El estudio a nosotros nos llevó a ser frágiles, porque muchos sabemos, muchas opciones tenemos, y no hemos entendido que este Dios sabio no se le cuestiona ni se entra en discusión. Dios es, a Él se le cree. Y cuando te aferras a Él, aunque no tengas mucha teología, tu milagro va a acontecer. Y no estoy en contra del estudio ni de nada. Ustedes saben que tenemos escuela bíblica acá, pero le estoy diciendo, no cambie su fe sana por nada. Y no estudie para cuestionar a Dios, estudie para que Dios lo conozca a usted, para poner en práctica su palabra, a fin de que Dios pueda ver y pueda decir: por cuánto me escuchaste, por cuánto me obedeciste, de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Créale, aférrese a Él. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. No sé mucho de Dios, pero sí sé que es poderoso, pero sí sé que Él lo hará, pero sí sé que cambia a las personas, pero sí sé que transforma las vidas, sé que sana a los enfermos, sé que libera a los oprimidos por el diablo. Créale siempre al Señor. Cierre sus ojos, por favor, y dele gracias, 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 gracias a este Dios maravilloso que en su misericordia extendió sus brazos un día y nos llamó y nos rescató y nos dio vida eterna. Y hoy nos encontramos acá, Señor, aprendiendo siempre de ti. Gracias, Señor, por toda la sabiduría que tú muestras. Nunca te entendió Abraham, Señor, hasta que llegó al monte y pudo, Señor, obedecerte a ti. Ahí sabía qué es lo que tú tenías escondido en tu sabiduría, en tu inmensidad, Señor. A veces nos escondemos detrás de lo que nos pide, detrás de la necesidad, a veces detrás del desafío, de lo que tenemos que dejar, a lo que estamos aferrados, Señor, pero desconocemos que detrás de eso, Dios mío, hay un fluir de tu bendición, hay un fluir del cumplimiento de tus promesas. Ayúdanos a emprender marcha, ayúdanos a creerte sabiamente, ayúdanos a vivir con temor, con reverencia y obedecerte a ti, Señor, a fin de caminar, de caminar, de caminar